Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Y vamos a hacer un vídeo que hace bastante me habían pedido. Cuando hicimos el vídeo sobre Pauper, hubo alguien que nos pidió un vídeo similar sobre Vintage. Saludos, Enzo, ¿cómo estás? Así que sí, vamos a hablar sobre un formato que no es tan popular, o sea, en el hecho de que no es tanta gente que lo juega, pero creo que mucha gente le gustaría jugar. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de cómo se llevó a Vintage, ¿no? Para eso necesitamos remontarnos al 1993, cuando se lanzó Magic. Era un juego muy diferente al juego que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos muchísimos formatos, o sea, dos formatos divididos en varios subformatos, ¿no? En aquella época existían solamente dos formatos, que eran sellado y construido. Y eso era todo. El construido tenía la base de un mazo de 40 cartas, no de 60. Y el limitado era comprar una cajita que ya venía con un mazo preconstruido al azar ahí, y con eso jugabas. Básicamente era eso. Tenías el draft, o sea, con los boosters y esas cosas. No me acuerdo ahora exactamente si todo comenzó al mismo tiempo, pero esas eran las diferencias. El construido existía un solo formato, que vos agarrabas tus cartas, ponías y jugabas 40 cartas y se hacía una apuesta en lo que se llamaba el ante, ¿no? El que ganaba se quedaba con la carta que el oponente puso para el ante. Después, con Magic al hacerse más competitivo, que sacó las partes del azar y de las apuestas, para tornarse un juego más apto para todo público, ¿no? En vez de ser un juego que vos jugabas a la tapadita en los recreos, se transformó en algo más competitivo, más deportivo. Entonces, las apuestas tenían que salir. Con eso, muchas cartas dejaron de funcionar porque no podían interactuar con algo que ya no existe. Entonces, la pequeña lista de cartas que hay bañadas en Vintage hoy en día incluye todas las cartas con ante, que son las que hacen referencia a la apuesta de una carta en el origen del Magic, ¿no? Hoy el formato usa 60 cartas, como cualquier otro formato uno contra uno del Magic, y un sideboard de 15, y tiene una lista de bañadas y de restringidas. ¿Por qué? Bueno, cuando se comenzó en 95 se creó un segundo formato en construido que se conoce como T2, hoy por hoy es estándar, que es un formato donde rotan las cartas para que haya un mayor balanceamiento, y a medida que el juego fue evolucionando se fueron dando cuenta que ciertas cartas están muy mal hechas, muy overpowered, como Black Lotus. Entonces ese tipo de cosas era mucho más fácil de balancear en un formato donde ya no fuesen válidas, que decir, bueno, la carta que vos tenés ya no la podés usar, que sería un mal. Entonces en Type 1 o Vintage, eh, que Vintage es el video que estamos hoy, no sé si todo el tiempo me refería tal cual, pero Vintage es lo que estamos hablando hoy. Legacy es el 1.5, que salió en base a las restringidas que existían en la época para Vintage, comenzaron a usarse como baneadas, y con eso acabó dando origen a Legacy, que es un formato eterno donde valen las mismas expansiones que en Vintage, pero tiene una lista de baneadas para hacer el formato más equitativo. Vintage es donde todas las cartas mal diseñadas, todas las cartas horriblemente pensadas son válidas. No por eso el formato es malo. Estoy diciendo, aquellas cartas que están muy mal hechas son válidas, generalmente son baneadas por estar mal hechas, ¿no? Que es la gran discusión de por qué no debería haber baneos en estándar, ya que vos deberías pensar todas las cartas pensando que van a ser válidas en estándar, con cuáles otras van a interactuar, que no son tantas cartas. En cambio, en los formatos eternos siempre puede surgir alguien que se le ocurra una combinación que hace que una carta sea extremadamente rota y te fuerza a banearla de ahí. En estándar no debería pasar eso. Y bueno, en Vintage vos jugás con todo, todas las cartas que existen del Magic, menos una pequeña lista de baneadas y una pequeña lista de restringidas a una copia.
Después sigues pudiendo usar 4 copias de cada carta que no sea tierra básica, como en cualquier formato construido 1 versus 1. Pero se aplica la regla de todos los juegos de cartas, en todos los formatos, a excepción de Commander, que cuanto más cartas existen, cuanto más cartas tenés disponibles, menos se usan. La variedad de cartas que vos usás en Legacy, la variedad de cartas que usás en Vintage, la variedad de cartas que usás en Modern, es muy restringida en comparación a la cantidad de cartas que tenés disponibles para usar. ¿Por qué eso? Porque, ¿de qué te sirve usar un Cancel que cuesta 3 manas cuando puedes usar Counterspell? ¿Y de qué te sirve usar Counterspell cuando puedes usar Force of Will? ¿Entendés el punto? Son todas cartas buenas, te hacen la misma función, pero una es más eficiente que la otra. Entonces, si vos vas a tener que usar solamente 5 counters, probablemente vas a elegir entre Force of Will y Counterspell cuántos vas a usar. Si tu mazo no es tan fuerte en cartas azules y todo eso, de repente vos no usas Counterspell y lo cambias por Remand o Mana Leak para usar un color y otro en vez de usar 2 azules, por ejemplo. Pero son circunstancias más específicas. Aún así, con la facilidad que tenés para crear mana de cualquier color en Vintage, no te molestan los 2 azules. Para nada. Entonces, tipo, vas a usar siempre las cartas más eficientes. Pensá que en Vintage son válidos todos los Moxes, que cuestan 0 y te generan, los girás y generan un mana de cualquier color. No sufren mareo de invocación, los puedes jugar además de tu tierra, o sea, tipo, si vos tenés 3 Moxes, tienen que ser diferentes, porque no pueden ser iguales, porque están restringidos a uno de cada. En tu mano inicial y una tierra, o no tenés tierra, ya tenés 3 mana en el primer turno. Entonces tenés también restringido a uno Mana Crypt, Mana Vault, Sol Ring. Las chances de generar mana a bulto desde el turno 1. Y entonces vos bajás toda tu mana para generar, toda tu mano para generar mana, haces card draw, volvés a llenar tu mano, jugás y es muy muy loco porque las cartas están horriblemente pensadas y el estar todas las cartas más poderosas del Magic de todos los 25 30 años del juego, es muy difícil que vos vayas a querer usar las cartas más chotas. O ni siquiera las cartas no tan efectivas. Porque siempre tenés la mejor opción. Lo que hace que el formato sea caro. Es lo que pasa con todos los formatos eternos. Cuanto más cartas tenés, menos cartas se usan. Todo el mundo está buscando las mismas cartas. Esas cartas se van haciendo cada vez más difíciles de conseguir. Hace que los precios de esas cartas suban. En el caso de Vintage, donde muchísimas de las cartas están en la lista reservada, muchísimas de las cartas no se van a reimprimir nunca más en ningún set porque son demasiado rotas, hace que el costo de las cartas más deseadas de Vintage sea altísimo y el costo de armar un mazo de Vintage sea impagable para la inmensa mayoría de la población mundial. Y aún así muchos de los que lo puedan hacer tienen que tener interés en jugar Magic y querer jugar Vintage. O sea, es muy jodido. O sea, hay torneos, sobre todo en Europa, pero son muy limitados porque la cantidad de gente que tiene acceso a eso es muy poca hoy en día. Al fin y al cabo estamos hablando de comprar productos de hace 30 años atrás. Todo lo que vos quieras comprar de hace 30 años atrás que tenga algún nivel de demanda no lo vas a encontrar barato. Videojuegos, juguetes, hasta las latitas de cerveza de 30 años atrás que tengan algún valor coleccionable van a estar caros. Los sellos, las monedas, todo lo que tenga un cierto nivel de coleccionismo va a tener precios más elevados que lo que se considere basura. Por eso Vintage es un formato muy muy costoso a nivel monetario para jugar porque tiene un muy reducido pool de cartas que realmente se usan y ese reducido pool de cartas es muy muy caro. Es la principal característica de Vintage, es ser caro. Su segunda principal característica es poder usar casi todas las cartas del Magic. Su lista de bañadas incluye, como dijimos, las que hacen referencia al ante. Todas las cartas que dicen Conspiracy, de la expansión Conspiracy, son 29 cartas, si no me equivoco. Un par de cartas específicas que son Chaos Orb,
Falling Star y Charizard, esas tres cartas son baneadas directamente por no ser buenas para el formato. Y una lista de cartas que todavía Wizard está en desarrollo, que son las cartas políticamente ofensivas, que son aquellas que pueden ser consideradas racistas, etcétera, etcétera, que salió hace 2 años esa lista, donde banearon muchas cartas de todos los formatos del Magic, ¿no? La mayoría de esas cartas no veían juego en ningún lado, así que no afectan el juego práctico de Vintage, que estén baneadas. Prácticamente ninguna de esas veía juego en Vintage y en ningún otro formato. O sea, tipo, están ahí para evitar problemas legales o problemas de marketing de la empresa, pero no porque mecánicamente afecten el juego. Entonces esa es la lista de baneadas de Vintage. Es muy chiquita en comparación a las que son de Modern. Hasta con las de estándar en algunos momentos fue más grande, si vas a analizarla correctamente, ¿no? Son 3 cartas nomás las que están realmente baneadas por ser mecánicamente rotas. El resto tienen algún otro problema que no tiene que ver con la jugabilidad. Pero es un lindo formato, o sea, debe ser, yo nunca lo jugué, pero me estiraría poder jugar con Black Lotus, poder jugar con los Moxes y hacer todas esas interacciones locas. Pero sí, para formarlo como un eSport, no puede ser en ese formato por lo roto que están las cartas. Muchísimos mazos ganan en turno cero, o sea, no es que ganan, pueden hacerlo y eso es totalmente antideportivo. Entonces, es un lindo formato para aquellos que lo puedan disfrutar, pero es un formato que difícilmente se lo pueda recomendar a alguien para jugar. Entonces, no. Es un referente del Magic, de lo que históricamente ha sido Magic en todos estos 30 años desde que se ha sido creado, 29 para ser exacto, 28. Entonces, ahora en 2023 van a ser 30 años de Magic. Entonces es muy obvio que las cartas más viejas, esperando que tengan constantes reimpresiones, van a estar difíciles de conseguir, van a tener... había una vez un ensayo que salió en la revista Comiqueando sobre ideologías, ¿no? Hablaba sobre ideologías políticas, pero hacía una pequeña aclaración que existen otros tipos de ideologías que no son políticas, que son artísticas, por ejemplo, o de otros conceptos. Entonces, en un juego de cartas podría decirse ideologías de juego, de cómo el juego debe ser. Era muy diferente la idea del 93 con la idea del 2021. Era un juego que recién comenzaba, con poco presupuesto, de una empresa bastante chica, y hoy es parte de un conglomerado gigantesco, vendiéndole a millones de personas en todo el mundo para jugar distintos formatos que intentan abarcar distintas necesidades de juego de cada jugador. Muy, muy diferente de lo que comenzó. La esencia es la misma, las reglas son básicamente las mismas, pero han cambiado muchas cosas y entonces es muy difícil que las cartas pensadas para aquella jugabilidad sean buenas para la jugabilidad de hoy. Se entiende que no tengan mayor reimpresión. Es solo ver el impacto que cartas como Mana Vault, Mana Crypt hacen en Commander para notar cómo las percepciones del juego eran diferentes en cada época. Vintage es un formato más volcado a lo que era esa época de Magic. Hay otros formatos que no son oficiales, pero están ahí, como Pre-Modern, Old School Magic, que tienen ciertas reglas de cómo construir el mazo con cartas viejas. Tienen sus propias listas de bañada para evitar las cartas muy rotas, como en el caso de Vintage, y no aceptan las cartas nuevas que han afectado los formatos eternos. Pero eso es un tema para otros videos. En el caso de Vintage es un formato dura y seca que acepta todas las cartas del Magic menos una pequeña lista de bañadas en la cual está más basada en problemas técnicos y morales que en problemas mecánicos del juego. Y entonces es un
una versión muy diferente de lo que vas a encontrar en otros formatos eternos como Modern o inclusive Legacy, que aceptan la misma cantidad de expansiones, pero la cantidad de cartas bañadas de Legacy hace que el juego sea totalmente diferente en un formato y en otro. Así que si te gustó el video, si te pareció buena mi explicación, si creen que me olvide de detalles o puntos importantes sobre la historia de Vintage y cómo es Vintage, pueden ponerlo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. No voy a poder ver cuántos dieron dislike gracias a las modificaciones de YouTube. Pero ayuda a divulgar el canal, sobre todo si comentan en los videos. Si te gustó el contenido que estamos haciendo, suscríbete al canal, así puedes verlo. No son tantos videos, así que no voy a estar molestando demasiado con las novedades que voy subiendo al canal. Muchísimas gracias por mirarnos, nos vemos la próxima.